Estimados colegas, muy buenos días. Muy buenos días, profesora Rigales. Muy buenos días, profesora Roberta García. Buenos días, profesora Socorro Ochoa, señorita Silvia Ventura, profesor Rafael Jorge León. A todos muy buenos días. Me da muchísimo gusto de verlos nuevamente, aun cuando las circunstancias nos obligan a comunicarnos mediante este sistema. Me da igualmente una satisfacción verlos a todos bien felizmente. Hemos intercambiado unos saludos antes de iniciar con este acto solemne, que tiene que ver con un acto bastante importante para la academia, sobre todo para quienes concluyen sus estudios. Es para nosotros muy, muy significativo este acto. Tiene un significado adicional en estas circunstancias, ¿no? Ya lo han señalado muy bien. Se trata de un acto que lo realizamos en una atmósfera bastante difícil, en una situación bastante difícil para el país y para el pueblo peruano en general. La universidad no ha paralizado sus actividades. Es cierto que hay prioridades en nuestro país que tienen que ver con la salud de todos los peruanos, pero nosotros debemos de continuarla. El mejor homenaje a las personas que ya no están con nosotros, la mejor forma de retribuir nuestro aprecio, nuestra gratitud a médicos, a profesionales en general, que han perdido la vida en estas circunstancias, en especial, por ejemplo, al caso de los 12 profesores que han fallecido en Iquitos, en la selva peruana, y también a trabajadores administrativos víctimas de esta enfermedad, de esta pandemia, ¿no? Nos llevan precisamente a rendirles un homenaje a través de nuestra actividad permanente. Hacerlo bien, hacerlo con el mayor respeto, la mayor consideración, el mayor compromiso, es la mejor forma de brindarles nuestro homenaje a ellos y a muchos peruanos. Entonces, son condiciones especiales, no es un acto como muchos de los que hemos realizado, que si bien es cierto tienen sus protocolos. Este es algo especial. Esta es la segunda sustentación de tesis que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y la casualidad es extraordinaria porque es de trabajo social. Yo les felicito, señoras docentes y profesor Marco también, y felicito en todo caso a la joven que va a sustentar hoy día por darse cita a este acto y compartir con nosotros la mejor de su disposición. Es complicada las cosas, son difíciles las cosas, pero cada palabra que la expresemos en este momento, además de la emoción, representa, como les digo, la mejor voluntad por hacer bien las cosas, por hacer bien nuestro trabajo y por dar fe de que hay un espíritu básicamente universitario que nos acompaña en nuestra labor, inclusive en estas circunstancias. Con estas palabras, colegas, vamos a iniciar el acto de sustentación de la tesis de grado que presenta la joven bachiller Silvia Ventura Ramos. Voy a pedir al señor secretario, como es de costumbre, que tenga bien de dar lectura a la resolución de canal correspondiente para que pueda iniciarse la sustentación. Vamos a dar lectura a la resolución de canal número 047. Ayacucho, mayo 18 de 2020. Vista la solicitud de fecha 9 de marzo de 2020 referente a fijación de lugar, hora y fecha para sustentación de tesis presentada por la bachiller Silvia Ventura Ramos, considerando que mediante el documento de vistos, la bachiller Silvia Ventura Ramos solicita optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social por la modalidad de sustentación de la tesis Violencia familiar y el rendimiento académico de estudiantes de quinto grado de primaria en la institución educativa El Maestro, Distrito de San Juan Bautista 2018, adjuntando los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Trabajo Social, que habiendo cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 9 y 10, capítulo 3 del procedimiento de titulación de tesis, del Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004, revisado, corresponde fijar lugar, hora y fecha para la sustentación virtual de la tesis solicitada. El decano de la facultad, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, el Reglamento General y el Estatuto Universitario, resuelve declarar expedita a la bachiller en Ciencia Social, Trabajo Social,
Silvia Ventura Ramos para someterse a la sustentación virtual de la tesis, mediante la cual aspira a optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Fijar como fecha para la recepción y calificación de la referida sustentación virtual de la tesis el día miércoles 20 de mayo de 2020 a las 11 horas. Designar en cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Trabajo Social como jurado encargado de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis a los docentes: doctora María Luz Criales Añaños, licenciada Roberta García de la Cruz, licenciado Marco Rolando Guamaní Rebollar, y la presencia de la maestra Socorro Candelaria Ochoa Rojas, asesora, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui. Regístrese, comuníquese y archívese. Muy bien, luego de la lectura de la resolución correspondiente que autoriza a la bachiller Silvia Ventura Ramos sustentar su tesis, la tesis titulada Violencia familiar y el rendimiento académico de estudiantes de quinto grado de primaria en la institución educativa El Maestro San Juan Bautista 2018, vamos a proceder con esta primera fase de la sustentación. Señorita Silvia Ventura, le pido que por favor inicie su exposición. Tiene 20 minutos para sustentar la tesis, luego del cual se cumplirá con la siguiente etapa, que es las preguntas, y vendrá la defensa de su tesis. Puede iniciar, por favor. Ante todo, muy buenos días con todos, estimados docentes. Doctor Carlos Infante Yupanqui, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctora María Luz Criales Añaños, licenciada Roberta García de la Cruz, licenciado Marco Guamaní Rebollar, miembros del jurado, y estimada asesora, licenciada Socorro Ochoa Rojas. Les voy a presentar la investigación que he realizado, titulada Violencia familiar y rendimiento académico en los estudiantes de la institución educativa El Maestro, para la cual voy a compartir con ustedes el PPT que lo he elaborado para resumir toda la investigación. Entonces tenemos la presentación del PPT. Para realizar una investigación de violencia familiar y sus consecuencias en el rendimiento académico en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa El Maestro, he tomado antecedentes para poder tener una mirada a lo que yo quería investigar o lo que se ha investigado. Tenemos a Pumawari Rojas en su investigación Violencia intrafamiliar en los estudiantes de la institución educativa número 30009 Virgen de Guadalupe en Huancayo, 2016. Su investigación es de tipo básica, prospectiva y transversal, con un nivel descriptivo, con un cuestionario trabajado, ¿no? Tuvo como resultado la gran mayoría de los estudiantes sufren de violencia psicológica en un 95.7%, en la manifestación física predominó los empujones, 68.8%, manifestaciones psicológicas, los gritos, 82.2%, y manifestaciones sexuales, los tocamientos y despreciarse, 5%, arribando a la conclusión de que la violencia intrafamiliar, psicológica y física está presente en la mayoría de los estudiantes del quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa Virgen de Guadalupe. También tomamos a la investigación de Gonzaga, violencia familiar y rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos del primer grado de secundaria en la institución educativa Domingo Mandamiento Cipá, Gualmay, 2014. La investigación fue descriptiva, correlacional, el diseño es no experimental transversal, la cual lo realizó con una encuesta. Su población es de 60 alumnos del primer grado de secundaria y tuvo como resultado que existe una relación negativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico en el área de la comunicación, con un índice de correlación de Spearman de menos 0.542, representando una relación moderada, ¿no?, que existe entre la relación negativa entre la violencia física y el rendimiento académico. Asimismo, para nosotros poder entender más el problema de nuestro contexto, hemos utilizado las teorías, la teoría ecologista de Bronfeld-Brenner, la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky, la teoría psicosocial de Bardales Cardeña y la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Y nos hemos planteado el problema por esta razón, ¿no?
Como menciona Bardales Cardeña, ella hace una mención que la violencia familiar en el Perú es un problema social con un índice de prevalencia entre 40 y 60%. Asimismo, tenemos a Goana, que hace una mención que en el Perú a diario miles de niños y niñas son maltratados física y psicológicamente por sus padres, madres, parientes o cualquier adulto, resultándoles difícil alcanzar y mantener un buen rendimiento escolar, así como desarrollar amistades íntimas y positivas que aportan al desarrollo integral del niño o niña. Es por ello que nosotros presentamos el problema que nos hemos trazado, el cual tiene como problema general cómo se vincula la violencia familiar con el rendimiento académico en los estudiantes del 5º grado de primaria en la institución educativa El Maestro del Distrito San Juan Bautista 2018. Tenemos como problemas específicos cómo se vincula el abuso físico y psicológico del padre en el rendimiento académico y cómo se vincula el abuso físico y psicológico de la madre en el rendimiento académico y cómo se vincula la violencia entre pareja en el rendimiento académico. Y nos hemos trazado como objetivo determinar la vinculación entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de 5º grado de primaria en la institución educativa El Maestro, Distrito San Juan Bautista, 2018. Asimismo, nos hemos planteado los objetivos específicos, los cuales es analizar cómo se manifiesta el abuso psicológico y físico del padre, analizar también cómo se manifiesta el abuso físico y psicológico de la madre en el rendimiento académico y analizar cómo se manifiesta la violencia entre pareja en el rendimiento académico. En la metodología tenemos la hipótesis. La general es, la violencia familiar se vincula significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del 5º grado de primaria en la institución educativa El Maestro, Distrito San Juan Bautista, 2018. En nuestras hipótesis específicas, la violencia familiar física y psicológica del padre vincula significativamente con el rendimiento académico. Asimismo, la violencia familiar física y psicológica de la madre se vincula significativamente con el rendimiento académico. Y como tercera hipótesis específica, tenemos la violencia familiar física y psicológica entre parejas se vincula significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del 5º grado de primaria en la institución educativa El Maestro, Distrito San Juan Bautista, 2018. Nuestro tipo de investigación ha sido descriptiva, explicativa. El método que hemos utilizado ha sido cualitativo y cuantitativo, el cual es el mixto. El diseño metodológico, el diseño no experimental y transversal, debido a que las variables de estudio se evalúan en el mismo estado en que se encuentran, sin realizarse cambio alguno en ellas, mientras que se considera transversal, dado que los datos se han recopilado en un tiempo y un espacio, ¿no? Nuestra población es población universo, que podríamos llamarlo, como lo llama Sampieri y otros autores. Son 400 estudiantes matriculados en nuestro universo, entre niños y niñas en la institución educativa El Maestro. Nuestra muestra, población, son 45 estudiantes del 5º grado de primaria de la institución educativa El Maestro. Nuestra muestra es no probabilística, porque nosotros ya hemos identificado las características a quienes íbamos nosotros a tomar como muestra, ¿no? ¿Qué características iban a tener nuestros estudiantes que iban a participar en esta investigación? Nuestras técnicas e instrumentos de recolección de datos es la técnica, hemos utilizado la encuesta y la entrevista. Nuestros instrumentos han sido cuestionario de violencia familiar y el cuestionario de rendimiento académico. Hemos llegado a la parte más importante de nuestra investigación, el cual son los resultados, para la cual presentamos las tablas, la tabla número 5 y 6, que menciona el nivel descriptivo de la violencia familiar. La tabla muestra que abuso psicológico por parte del padre lo sufre el 22.2% de estudiantes, la cual la frecuencia es de 10 estudiantes, ¿no? De los 45 que han sido nuestra muestra. Y un abuso psicológico por parte del padre medio lo sufre el 88.9%, y un abuso psicológico alto por parte del padre lo sufre el 8.9%. Y ahora presentamos la tabla del abuso físico del padre, ¿no? El abuso físico del padre
el 24.4% sufre un abuso bajo físico por parte del padre y un 62.2% sufre un abuso físico por el padre en un nivel medio y un 13.3% sufre un abuso físico por parte del padre alto. Esos han sido los resultados que hemos encontrado en cuanto al abuso físico y psicológico del padre. Y ahora presentamos la tabla del abuso psicológico por parte de la madre y el abuso psicológico físico por parte de la madre. En el abuso psicológico por parte de la madre, un 22.2% recibe en un nivel bajo y un 64.4% recibe un abuso psicológico por la madre medio y un 13.3% recibe un abuso psicológico por parte de la madre alto. Asimismo, el abuso físico de la madre, un 22.2% recibe un abuso físico bajo, un 55.2% recibe un abuso físico por parte de la madre medio y un 22.2% recibe un abuso físico alto por parte de la madre. Ahora tenemos la tabla número 19 que nos muestra la violencia psicológica entre pareja y la violencia física entre pareja, las cuales también repercuten pues, en el rendimiento académico de los estudiantes, con un resultado de 24.4% de parejas sufre violencia psicológica baja y el 68.9% sufre violencia física entre pareja media y el 6.7% sufre violencia psicológica alta. Y en la tabla de violencia física entre pareja encontramos que 17.8% recibe una violencia física entre pareja bajo, el 75.6% recibe una violencia física entre pareja medio y el 6.7% violencia física entre pareja alta, ¿no? Hemos notado que en las tablas que estamos presentando la que predomina son la violencia física entre pareja media, violencia física entre pareja media también. Y hemos sacado un resumen de la tabla referida a violencia familiar, la cual se presenta que el 24.4% de familias presentan un nivel bajo de violencia familiar y el 67.7% presenta un nivel medio de violencia familiar y el 8.9% de familias presentan un alto nivel de violencia familiar. A continuación vamos a presentar el nivel descriptivo de rendimiento académico, para la cual se ha realizado a través de dimensiones contextuales, dimensión personal, se ha tomado en cuenta. En cuanto a la dimensión contextual, hemos tomado en cuenta lo que es la escuela y el contexto familiar. En la dimensión personal hemos tomado las aptitudes que tiene el niño, las capacidades del niño en él, ¿no? Personales, las habilidades, entre otros. En la dimensión contextual, el impacto de la familia y la escuela en el rendimiento académico tiene un 37.8% bajo y el 57.6% tiene un impacto. La dimensión familiar y escolar que está referida a la dimensión contextual tiene una frecuencia de medio, ¿no? Una influencia media, y el 6.7% tiene una influencia alta, ¿no? Alta. En la dimensión personal tenemos también que un 24.4% tiene una dimensión personal baja y el 71% tiene una dimensión media y 4.4% tiene una dimensión alta. En la tabla número 18 resumimos todos los resultados que se ha obtenido de la recolección de datos para hacer incidencia en nuestra hipótesis, ¿no? Con la cual constatamos nuestra hipótesis con esta tabla, que es una sistematización de todas las tablas que hemos presentado para poder nosotros constatar si hay una relación entre violencia y rendimiento académico, por la cual mencionamos en la tabla número 18, se visualiza que la violencia familiar presenta una relación fuerte en el nivel significativo en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de primaria, demostrado a través del índice de correlación Roe-Spearman, la cual muestra -0.0
menos 0.742, con una significancia bilateral de 0.00, por la cual nosotros podemos validar nuestra hipótesis, ¿no?, de relación de violencia familiar y rendimiento académico. Como siguiente cuadro presentamos la discusión de nuestros resultados, ¿no?, para la cual vamos a utilizar autores con las cuales coincidimos y también con los resultados que hemos encontrado nosotros. Tenemos a Gonzaga, 2017, él menciona, existe relación entre violencia familiar y rendimiento académico en los alumnos del primer grado de secundaria. En la institución educativa Domingo Mandamiento, CIPAN, Gualmay, 2014, con un índice de correlación de Spearman de menos 0.542, representando una moderada asociación entre las variables. En nuestros hallazgos podemos observar que en la tabla número 18, que es el resumen de todo el instrumento que es utilizado y de las variables, de los resultados de las variables que hemos obtenido, que la violencia familiar presenta una relación fuerte con el rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de primaria, demostrando a través del índice de correlación de Roe-Spearman de menos 0.742, un valor P menos 0.5, por lo que se concluye que existe una relación significativa, por lo que nosotros concordamos con los hallazgos de Gonzaga, señalando que la violencia familiar sí afecta al rendimiento académico. También compartimos nuestros hallazgos con el autor Pumawali Rojas, el cual menciona que existe violencia intrafamiliar psicológica y física con los estudiantes del quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa número 30009, Virgen de Guadalupe, Huancayo, 2016. La gran mayoría de los estudiantes sufren violencia psicológica. En la física predominó más el 68.8%, psicológico en los gritos, el 82.2%, y en lo sexual, tocamientos y despedidos, el 5%. En nuestros hallazgos nosotros el abuso psicológico del padre, del abuso psicológico de la madre y del abuso psicológico entre pareja, tenemos los siguientes resultados. En el gráfico número 5 se visualiza que el 68.89% de los estudiantes perciben una frecuencia medio de nivel de abuso psicológico de su padre, y el 22.2% un nivel bajo, y solo el 8.8% percibe un nivel alto. En el gráfico número 8 se visualiza que el 64.4% de los estudiantes del quinto grado de primaria perciben como medio nivel de abuso psicológico que perciben por parte de su madre, mientras que el 22.2% manifiesta un nivel bajo de abuso y el 13.3% percibe como alto el nivel de abuso psicológico percibido por su madre. Y en el gráfico número 8 se visualiza que el 69.89% de los estudiantes del quinto grado de primaria perciben como medio el vínculo de abuso psicológico que se manifiestan entre sus padres, y el 24.44% manifiesta un nivel bajo de abuso, y solo el 6.67% va a percibir un nivel alto, ¿no?, de abuso psicológico que se da entre sus padres. Los porcentajes que predominan en la investigación que realizó Pumawali, él ha encontrado, por decir, una predominancia de la violencia más psicológica, ¿no?, con un 95.7%, mientras nosotros no llegamos a esa puntuación. Para nosotros solo hay se visualiza que hay un resultado de 68.89% en caso de los padres, en caso de la madre, 64.44%, y en el caso de entre parejas, 68.89%, por la cual no concordamos en el tema de los resultados en el tema psicológico con Pumawali, pero sí también llegamos a una concordancia en los resultados en la violencia física que él ha obtenido en su investigación. Asimismo, presentamos a Cabanillas Torres, quien también nos ha aportado bastante en nuestra investigación. La violencia intrafamiliar influye en el bajo rendimiento académico de los adolescentes, de la institución educativa Fanny Apanto, Calle, 2012. La violencia psicológica tiene mayor posibilidad de generar bajo rendimiento académico.
Nosotros, para poder constatar con este autor, hemos utilizado en esta parte la parte cualitativa, la cual hemos utilizado entrevistas a, a nuestro público objetivo, que ha sido pues los niños, la madre y los docentes, quienes están inmersos, ¿no?, en la relación con los niños. Tenemos el testimonio de una madre que menciona, ¿no?, la violencia familiar afecta a los hijos en sus estudios. A veces se escapan de la casa y no quieren estudiar. Eso produce bajo rendimiento y bajas notas porque no van a la escuela. Ese es el testimonio que hemos recogido en la entrevista de una de las madres, porque también hemos conversado con muchas mamás a quienes se les ha hecho diferentes preguntas en el cuestionario que hemos presentado en el trabajo de investigación, en la cual la mayoría responde, pues, ¿no?, que sí existe violencia familiar, pero lo más sorprendente es que ellos no aceptan que la violencia psicológica daña a los niños. Y es más, encontré que una mamá mencionaba y me decía, pero señorita, mi esposo no le pega a mi hijo, yo tampoco, mi esposo solo me pega a mí, pero el niño de una u otra forma ya está observando, ya está inmerso en ese entorno, ¿no? La cual también lo vamos a constatar con nuestras teorías, que también mencionan algunos autores que el contexto juega un rol muy importante en el aprendizaje, en el desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Otra de nuestras entrevistas fue aplicada a una docente, la cual menciona que la violencia física y psicológica que reciben los niños sí influye en el rendimiento académico, dado que éste se exterioriza en los problemas que sufren en casa y no pueden concentrarse en el estudio. En opinión mía, las docentes son quienes comparten muchas horas con sus estudiantes, ¿no? Y ellas son las más cercanas y evalúan, observan por qué un niño tiene un comportamiento diferente al otro, por qué el otro tiene un alto nivel, el otro tiene medio y el otro bajo. Es por eso que se ha tomado en cuenta también los testimonios, las entrevistas que se han realizado a las docentes, llegando a concluir que la violencia intrafamiliar psicológica y física influye en el rendimiento académico, por lo que concordamos con el autor Cabanillas Torres, 2013. Silvia, por favor, pasemos a las conclusiones. Nos hemos excedido en el tiempo. Ok. En estas conclusiones, nosotros hemos mencionado que hemos utilizado nuestro marco teórico, el cual nos sirvió para comprender teóricamente la realidad de la problemática de la violencia familiar en Ayacucho, su repercusión negativa y perjudicial en el rendimiento académico, con el objetivo de crear sensibilización en los agentes educativos, estudiantes, profesores, directores y padres de familia para asumir una lucha contra la violencia familiar en sus formas y en todas las modalidades que se presentan. Nuestra investigación servirá como un punto de partida para promover programas de convivencia familiar dentro de los hogares sanjuaninos, sensibilizando a la comunidad educativa al trabajo institucional para erradicar la violencia familiar a través de talleres y cursos vivenciados por los padres de familia, así como reportar la necesidad de incluir otros profesionales en el sector educativo, como psicólogos, antropólogos sociales y sobre todo profesionales de trabajo social para contribuir en la mejora de la calidad educativa. La violencia familiar tiene una relación negativa fuerte con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de primaria en la institución educativa El Maestro del distrito San Juan Bautista, observando que los maltratos recibidos por los niños y niñas repercuten en el comportamiento e interacción social con el entorno, afectando de forma directa sobre el rendimiento escolar, demostrado en el índice de correlación de Spearman de menos 0.742 de menos 0.05. Enfatizando que la mayor violencia disminuye el rendimiento académico de los niños y niñas víctimas de violencia familiar. Existe una mayor frecuencia de familias nucleares, completas, unidas consensualmente por convivencia, con tamaño reducido y con la jefatura del padre. En la institución educativa El Maestro, además se encontró mayor frecuencia del tipo de familia de procreación, de origen con padres separados o monoparentales, formándose en la mayoría de casos diadas parentales. Las familias con estructura de poder machistas son las más prevalentes, así como los hogares patriarcales, manteniéndose una dinámica aglutinada, semi-integrada en la resolución de conflictos familiares. Muchas gracias, señores miembros del jurado. Doctor Infante, Carlos Infante, decano de la facultad. Eso ha sido la investigación que se ha realizado. Muchas gracias también a la señorita sustentante.
felicitarla por su trabajo. Ha sido una exposición que sugiere algunas ideas bastante interesantes, que seguramente el jurado va a tener la oportunidad de esclarecer en algunas cosas que seguramente están pendientes. Pero la idea de cumplir los plazos es una cuestión que no solamente corresponde a los protocolos, es la forma en que uno demuestra la capacidad también de síntesis, y eso es fundamental. A veces tenemos que interrumpir la exposición por esas circunstancias, pero entiéndase que esa es la razón, ¿no? De demostrar también la capacidad de síntesis. Lo he hecho bien, creo que el jurado sabrá en todo caso aquilatar todo esto y vamos a cumplir con este procedimiento de la defensa de la tesis de parte suya, seguramente a partir de las inquietudes, preguntas o comentarios que haga el jurado. En primera instancia, voy a invitar a la doctora María Luz Criales Añaños, miembro del jurado, para que pueda tomar la palabra y pueda hacer las preguntas o comentarios que estime pertinente. Doctora, adelante, por favor. Bueno, gracias, señor decano, por permitirme participar en este momento. Quiero felicitar a la señorita Silvia por haber orientado titularse a través de un proceso de investigación y la producción de una tesis. Parto por en felicitarle porque está contribuyendo a conocer una determinada realidad social que realmente es muy alarmante dentro del contexto de la educación, la formación de los niños al interior de sus hogares y fuera de sus hogares también en los colegios. Me gustaría, señorita Silvia, conocer cuál es el concepto que tiene usted sobre violencia familiar para poder yo plantearles algunas preguntas. Voy a responder a su pregunta, doctora María Luz Griales. Voy a responder la pregunta tomando en cuenta a un autor, que es Márquez. Él menciona que la violencia familiar es un acto de poder u omisión que se va a dar de manera voluntaria, de manera que se va a repetir y va a ser de manera cíclica, ¿ya? Esto lo va a realizar para poder someter, tener poder ante uno de los miembros de la familia. En este caso se dice que los miembros de la familia más vulnerables son los niños, las mujeres y los adultos mayores que podrían estar en ese contexto, para someterlos de una manera física, psicológica o sexual. Así como tal lo menciona este autor, yo también concuerdo con este autor, porque la violencia no solo se da pues de un día para otro, sino se vuelve monótono, ¿no? Se ha visto muchas realidades que la violencia es cíclico, viene y va, vuelve y va, y los más afectados son los niños en este caso. Bueno, básicamente violencia es un maltrato a nivel físico, emocional. Me gustaría que tú contextualices ese tipo de maltrato que reciben los niños dentro del contexto familiar y también puedas tomar en cuenta el ámbito extrafamiliar. Cuando hablamos de extrafamiliar está el contexto educativo. Y en el contexto educativo, quienes están vinculados directamente a esa interrelación son los docentes, el estudiante y sus compañeros dentro del contexto escolar. Puesto no tengo esos datos referenciales a través de la tesis que has presentado, de la realidad contextual, de la interrelación con los docentes y con sus compañeros, los estudiantes, del medio mismo dentro del entorno escolar. Y otro contexto también que me gustaría que a través de tu exposición puedas ampliarlo, porque no lo he podido obtener en el proceso de los datos que has recolectado en tu investigación,
es la situación contextual de familia que tenemos en Ayacucho, básicamente en Ayacucho, y en los colegios. Si nuestra referencia fundamental de conformación de hogar y la interrelación entre padres, hijos, nosotros tenemos otra realidad también en el contexto nuestro en Ayacucho. Tenemos que muchos de los niños, jóvenes, estudiantes, tienen un contexto donde no tienen la presencia de los padres, tienen la presencia de los hermanos, y los hermanos asumen esa representatividad y qué tipo de interrelación también de violencia se da, no solo en la relación de padre-hijo, madre-hijo, y qué es de la interrelación de hermanos, ¿no? Cuando hablamos de violencia, esto no tiene diferencias de cultura, de raza, de sexo, de clase social, ni de edad. Entonces me gustaría que puedas tú darnos una explicación mayor de ese contexto de interrelación familiar y extrafamiliar del contexto del centro educativo y cómo esto está directamente relacionado al rendimiento académico. Muy bien, doctora, gracias. Le voy a responder a su pregunta. Bueno, nosotros para poder realizar la investigación hemos hecho un análisis del contexto, dónde se iba a realizar la investigación, por qué tendríamos que hacerlo nosotros en el Distrito San Juan Bautista y el por qué en la institución educativa El Maestro. Para ello hemos hecho un análisis bibliográfico, también mediante noticias que se presentan en los periódicos que hemos llegado a analizar, como también menciona el periódico El Correo, que hace mención que en nuestro distrito de San Juan Bautista hay un alto índice de violencia familiar, ¿no? Es por eso que nosotros nos hemos trazado la investigación en nuestro distrito San Juan Bautista, pero también se ha hecho un análisis, como usted menciona, de qué tipo de familia provienen estos estudiantes, con quiénes viven estos estudiantes, quiénes están en casa con ellos. Hemos hecho también ese estudio y hemos encontrado, o se caracterizan mayormente, porque son familias monoparentales, familias con una dinámica familiar machista patriarcal, ¿ya? Con la cual nosotros vamos también a constatar con una de las teorías, que es la teoría ecologista, que nos menciona, pues nos habla de sistemas, ¿no? De sistemas donde crece un niño o se desarrolla cognitivamente. Tocando esta teoría, sabemos que esta teoría tiene pues tres sistemas para él existen, ¿no? La teoría a nivel, el sistema familiar, el sistema educativo y otro sistema que viene a ser la cultura, que viene a ser las costumbres que puede tener esa cultura, ¿no? Entonces, como usted menciona, la familia es la primera instancia donde el niño aprende, ¿no? Aprende a relacionarse, desarrolla sus primeras habilidades que puede tener en casa, su primera percepción. Y el segundo lugar es la escuela, donde él se relaciona también tanto con el docente, tanto como con sus compañeros. También hemos recibido la entrevista de las docentes, que también hace mención pues a la violencia familiar, de cómo se presentan con los alumnos, qué características presentan estos alumnos. Las docentes nos han sabido manifestar que los alumnos provienen de familias, no en su mayoría monoparentales, pero sí en su mayoría familias que son jóvenes, que no se han casado, solo son convivientes, las mamás tienen un bajo recurso económico, son comerciantes, y no le dan pues una buena atención en lo que es a los hijos, ¿no? Esas son las características que presentan nuestra muestra, que son los alumnos. Silvia, vamos a contextualizar los ámbitos extrafamiliares. Vamos a ver
en la relación existente de ocupación de los padres, el contexto económico laboral de los padres, la situación escolar básicamente del niño, los medios de comunicación y algo muy importante, esto dentro del contexto de conflicto social que hemos vivido en Ayacucho. Creo que eso le da ciertas características muy especiales a la cuestión de interrelación dentro del centro educativo y también en el hogar. Pues teniendo en cuenta esos aspectos, me gustaría que tú me señales, ¿afecta esta situación de violencia también a lo que significa los derechos humanos de los niños? Claro que sí, doctora. Se afecta, como dice también la salud, la Organización de la Salud Mundial también hace mención a la violencia familiar como un problema multifacético que afecta en la vida, en la calidad de vida que tienen los estudiantes, ¿no? En este caso, los niños. Señalaba yo un aspecto, este contexto de violencia que interrelacionado a los derechos humanos, se da violencia contra los hijos, entre los hermanos, contra los padres, contra los mayores, dentro del contexto familiar también. Y su repercusión en el rendimiento escolar. Me gustaría conocer, como trabajadora social, ¿cuál sería tu propuesta de política para poder superar toda esta situación de violencia para poder lograr mejores condiciones de desarrollo intrafamiliar y en los centros educativos de los niños? Doctora, en esa pregunta yo también varias veces he incidido, varias veces con la experiencia que he tenido como responsable de DEMUNA y he realizado algunos talleres educativos en las instituciones educativas, he notado que hace falta la presencia de profesionales de las ciencias sociales en las instituciones educativas. Si bien es cierto, existe en el nivel secundario en la jornada escolar completa llamada, donde trabaja un psicólogo o un trabajador social, pero eso es en el nivel secundario. Desde mi propuesta como profesional, para mí la intervención debería ser desde el nivel primario también, no secundario. Como mencionan diversos autores, que el desarrollo cognitivo se da desde la temprana edad, su formación. Entonces nosotros como trabajadores sociales deberíamos intervenir desde que el niño, desde el nivel primario, ¿no? Pero también haciendo un trabajo multidisciplinario, no solo trabajadores sociales, sino también otros profesionales que van a hacer una mirada más holística a este problema de violencia familiar que está relacionado con el bajo rendimiento académico, el cual no solo va a ser con talleres comunes que mayormente se realizan, sino también con talleres vivenciales que tomen en cuenta tanto al padre, a la docente, entre otros miembros que están en relación constante con los niños. Eso sería mi aporte, profesora, doctora María Luz Criales, en cuanto a poder nosotros disminuir en este problema de violencia familiar, ¿no? Sería muy importante que toda nuestra proyección de trabajo orientado a los niños que sufren violencia, implementando programas de prevención, ¿no es cierto? Y esta prevención debe estar creando competencias en comunicación, por ejemplo, en relación afectiva,
la cuestión disciplinaria también, el factor de machismo, el autoritarismo, el abuso de poder en los centros educativos y también al interior de la familia. Yo te pediría de que tomes en cuenta todos esos aspectos para poder enriquecer más la investigación que tú has realizado. Eso sería todo, señor decano, y gracias. Muchas gracias, doctora Criales. Bien, invito también a la profesora Roberta García de la Cruz para que pueda hacer uso de la palabra en la medida en que haya alguna inquietud, algún comentario o pregunta para la señorita sustentante. Adelante, profesora. Muchas gracias, señor decano. También me uno a las felicitaciones a la bachiller Silvia Ventura por haber desarrollado un trabajo bastante importante en esta temática como es la violencia familiar, ¿no? Y su relación con el rendimiento académico. Quiero resaltar este trabajo porque efectivamente a partir de las investigaciones uno aprende a investigar, pero aprende también a conocer. Sé que con esta investigación, desde el trabajo social, se está contribuyendo a la prevención de la violencia familiar. Se contribuye a desarrollar también acciones que tengan que ver con cuestiones preventivas y de atención para disminuir esta problemática tan álgida que vivimos en la actualidad. Silvia, yo quiero hacer una pregunta en relación a tu trabajo de investigación. He estado revisando de manera minuciosa los contenidos y quiero saber, en este proceso de investigación, ¿cuáles son los pasos que tú has considerado, ¿no? Para poder identificar tu tema? Tú sabes que existe una etapa de planificación para poder hacer la investigación. Entonces, señálame esos pasos que tú has considerado. Voy a responder a la pregunta, licenciada Roberta García. Yo, para poder plantearme mi problema y el tema de la investigación, he hecho un análisis bibliográfico de diferentes autores que han tocado la temática también de violencia familiar, no solo en el rendimiento académico, también en el comportamiento, cómo influye en el comportamiento del niño, en su rendimiento académico, en otros factores más. Una de ellas es el análisis bibliográfico. El otro es también la experiencia que lo he mencionado, que he sido responsable de DEMUNA, he hecho algunos talleres, he llevado algunos casos donde he observado que hay casos fuertes de violencia familiar y también por el contacto que he tenido, la relación que he tenido con algunas docentes, quienes también han mencionado o han señalado, señorita, ese niño tiene bajo rendimiento, sus papás se pelean o sus papás tienen tal problema, me han mencionado. Es por eso que yo, antes de realizar esta investigación, me he planteado, ¿no? He hecho un análisis geográfico, asimismo también he tenido un conocimiento empírico, como lo digo, de la experiencia que yo he tenido y con la relación que he tenido con algunas docentes, asimismo por los medios comunicativos, donde a diario se ve este problema, ¿no? De violencia familiar, violencia sexual, que está subiendo el índice cada día más. Es por eso que yo he trazado este problema y también por lo que mencionaba un autor en las estrategias de intervención frente a la violencia familiar, Pilar Bardales y Estela Cardeña, que me ha interesado mucho su libro, que lo he leído antes, porque yo he postulado a un trabajo del Ministerio de la Mujer, entonces comencé a indagar, ¿no? Entonces he tenido algunos conceptos, algunos resultados de trabajo que hace el Ministerio de la Mujer. Y he encontrado este libro, por la cual yo he tomado en cuenta también este libro para poder yo plantearme el problema, formular el problema. Eso sería en cuanto a los pasos que he tomado, licenciada Roberta. Bien. Como futura trabajadora social, porque estás en un proceso de sustentación y todo ello, siempre en el trabajo social nos acompaña el contexto, análisis de contexto.
una trabajadora social no puede estar desvinculada de ese proceso. Análisis de contexto nacional, regional, local, internacional, ¿verdad? Dentro de los contenidos de tu trabajo de investigación, tú hablas sobre el tema de la infancia, sobre el tema de la niñez. Hablas sobre la violencia infantil, violencia contra los niños, contra las niñas y adolescentes, que me parece muy importante que lo hayas considerado en tu trabajo de investigación. Sin embargo, no he podido articular, o sea, no he podido, a partir de mi revisión, no he encontrado ese nexo, esa conexión con las políticas sociales y públicas que existen sobre esa temática. Sabemos muy bien que hay leyes, y claramente lo ha señalado, por ejemplo, la ley 3036-4, que es una ley que va en contra de la violencia familiar y los integrantes del grupo familiar. Pero me hubiera gustado que puedas considerar también la ley contra el castigo físico y humillante hacia los niños y niñas, que es la 3043. Entonces, teniendo este marco normativo, ¿cuál sería tu análisis en relación a estas leyes, estas normas? Muy bien, licenciada. Como usted menciona, la ley 3036-4 se ha promulgado para proteger, ¿no? Para proteger el bienestar de la familia, en este caso, lo menciona, en esta ley también se menciona que las personas más vulnerables son pues los niños, las mujeres y los ancianos, ¿ya? Por la cual yo sí relaciono con estas políticas dadas, y también me habla sobre el tema de el castigo físico humillante, que sí también lo he analizado, pero sí no lo he plasmado en investigación, debido a que yo me he enfocado más a la violencia familiar como un causante del bajo rendimiento académico. Si bien he escuchado también sobre el castigo físico humillante, que en el tema psicológico ya se estaría relacionando, porque en las entrevistas que he realizado he encontrado que la mamá le hace humillaciones, lo insulta, eres un tonto, no aprendes, ¿no? Con estas leyes también se relaciona la investigación que he realizado. Sí presenta el contexto, como usted ha mencionado, también importante, ¿no? Por lo cual yo también he mencionado que mi contexto de investigación en cuanto al distrito es pues un distrito donde hay problemas sociales muy fuertes, como el alcoholismo, entre otros problemas que se ven dentro del distrito, ¿no? Bien, o sea, señalo esta importancia porque tu tema de investigación lo has hecho con niños, son con niños de educación primaria, y entonces muy bien, como lo has señalado, efectivamente tú tienes una experiencia rica, interesante en todo lo que es de MUNAS, que son Defensorías Municipales del Niño, Niña y Adolescente. Entonces, en ese sentido, yo también te planteo y te reto a que sigas, ¿no? Revisando estas cuestiones más de los marcos normativos, las políticas y todo ello para que también se pueda ir formulando propuestas acordes ¿no? a las temáticas con las cuales vienes interviniendo. Otra pregunta también quiero realizar es en relación a la propuesta. Tu propuesta en la investigación dices que quieres plantear, formular algo así como un proyecto de convivencia familiar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo elaborarías tú esa propuesta de manera mental? ¿Qué pasos tendrías que tener en cuenta para formular esa propuesta? Porque también como trabajadoras sociales siempre nos va a acompañar esta elaboración de proyectos, de propuestas, ¿no? Teniendo un análisis de un contexto del cual ya hemos hablado. ¿Cuáles serían esos pasos también que considerarías, Silvia? Licenciada, para poder yo realizar este proyecto, primero que nada, tendría que hacer un estudio del contexto, también un análisis bibliográfico, asimismo también tener en cuenta la viabilidad que voy a tener para poder realizar este trabajo, ¿no? Es uno de los pasos. También identificar
con mi mapeo, hacer un mapeo, con qué instituciones cuento a mi alrededor para poder yo realizar el trabajo, con el presupuesto que yo voy a tener para poder realizar el trabajo. Me tomaría en cuenta principalmente a ello, ¿no? Y a la justificación que yo voy a tener para poder realizar el trabajo. Un punto muy importante es el mapeo de los actores sociales, como tú señalas, efectivamente, para poder lograr esa articulación interinstitucional que se requiere para desarrollar, para poder ejecutar estas propuestas o proyectos que contribuyan efectivamente a la disminución de esta problemática, ¿verdad? Finalmente, quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué tú en tu trabajo de investigación señalas que las teorías psicosociales, ¿no?, son aquellas teorías que efectivamente miran al individuo y a su entorno social inmediato? Bueno, licenciada, se ha tomado en cuenta esta teoría psicosocial, según Bardales Cardeña también, donde dice que el individuo se interrelaciona con su medio, ¿ya? Con su medio. Entonces, para nosotros, el problema, la investigación que se ha realizado, vemos que los niños vamos a tomar en cuenta dos medios, que es el familiar y el educativo, ¿no? Contextualmente. Por eso es que yo, en mi investigación, hago mención a la pregunta que usted me realizó, de que, ¿por qué tomo en cuenta? Profesora, disculpe, no le entendí bien la pregunta, ¿le podría volver a, no le entendí, estoy ahí un poco. Sí, te decía, por ejemplo, en tu trabajo de investigación tú has utilizado diversas teorías, pero una de las teorías que me llama mucho la atención es las teorías de psicoanálisis, psicosociales, las teorías psicosociales que tú haces uso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esta teoría te ha servido en todo el proceso de tu trabajo de investigación? ¿Más claro la pregunta? Gracias, licenciada, ahora sí le entiendo. Esta teoría psicosocial me ha servido a mí para poder entender, primero, al ser humano, cómo se desarrolla en su entorno. Como tal lo menciona la teoría psicosocial, ¿no? El ser humano no es un ser que está, por decir, es un ser que está en constante interrelación, de la cual va a recibir una respuesta, ¿no? El cual va a dar una reacción en las emociones que puede sentir esa persona, ¿ya? Y vemos que la teoría psicosocial también nos habla de las frustraciones que puede tener un objeto, en este caso, que es el objeto para mí en mi investigación es el niño. ¿De qué manera responde este niño a esta estimulación de su medio, ¿no? ¿De qué manera su medio va a hacer de que él reaccione psicológicamente, va a responder? Esta teoría me ha ayudado a entender, ¿no?, del por qué se puede dar la violencia familiar, por qué la persona puede reaccionar de manera favorable o desfavorable, cuáles son sus reacciones, a qué reacciona. Esta teoría me ha ayudado a entender, ¿no? Es por eso que la he tomado en cuenta en la investigación. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, señor decano. A usted, profesora Roberta, muchas gracias por las preguntas. Bueno, vamos a continuar con el otro miembro del jurado, el profesor Marco Rebollar, a quien invito a hacer uso de la palabra para que pueda formular también sus preguntas, comentarios o inquietudes, siempre insistiendo en que la señorita sustentante registre adecuadamente las preguntas para no tener que volver a plantearlas. Por favor, tengamos mayor cuidado en este aspecto para continuar adecuadamente nuestra sesión de sustentación. El profesor Marco, adelante, por favor. Ok, profesor Marco, no hay problema. En todo caso, formule la pregunta a través del chat y la señorita sustentante va a registrar y va a dar respuesta de la forma más adecuada que estime necesario. Debo dejar simplemente en claro y que el profesor Marco Rolando Guamaní Rebollar está con nosotros. Como ha explicado, tiene un problema de audio, una situación que a lo mejor representa un imponderable en circunstancias como esta. A veces pasa este tipo de detalles, así que pedimos por favor la comprensión de todo el jurado. El profesor Marco señala, vamos a reproducir su inquietud para que la señorita sustentante pueda, dice, ¿cuál es el proceso de validez
que utilizó en su instrumento de investigación para recolectar datos. Tiene que ver con una pregunta sobre la metodología. No sé si lo ha entendido, señorita sustentante. Si es así, por favor, le pediría que responda a la pregunta. Voy a Sí, responder a la pregunta del licenciado Marcos. Eh, yo para poder validar mis instrumentos en el recojo, en la recolección de datos, lo he validado con mi asesora y con dos especialistas, uno en lo que es en el sector educativo y otro es en la responsable de la DEMUNA de acá del distrito de San Juan Bautista, con quien también yo he trabajado. Ella ha validado mis ítems, las preguntas que se han formulado en el cuestionario, ¿ya? Asimismo, también he aplicado antes el cuestionario para poder ver los errores que podrían tener, ¿no? Los ítems o la comprensión que podrían tener los estudiantes que iban a ser entrevistados. Bajo esa manera, nosotros hemos hecho el proceso de validación de nuestros instrumentos para poder hacer el análisis, ¿no?, de la investigación. profesor Marco, ¿alguna otra pregunta, por favor? Una siguiente pregunta, señorita Silvia, es: en su trabajo no consigna el código del niño y del adolescente, así como el principio de interés superior del niño. ¿Usted considera que es importante estos criterios? Pregunta el profesor Marco Guamaní. Señorita Silvia, ¿escuchó la pregunta? Sí, doctor Carlos Sí, siga. Infante. Concuerdo mucho con el licenciado Marcos. Es importante tomar en cuenta siempre que el interés superior del niño siempre va a primar, ¿no?, ante cualquier problema, y en este caso de violencia familiar, se tiene que atender siempre antes, ¿no?, viendo cuál es la integridad del niño primero. Sí, concuerdo con él, lo voy a tomar en cuenta, el interés superior del niño en el código que menciona. Ha concluido su intervención el profesor Marco Guamaní Rebollar, y así cumpliríamos con la participación de los miembros del jurado. Sin embargo, por una consideración especial, siempre tenemos la posibilidad de invitar también en este caso, a la señora asesora, la señora profesora maestra Socorro Ochoa Rojas, invitarla también a que pueda participar si tiene algún comentario que hacer, a lo mejor complementando algunas ideas relacionadas con la defensa de la tesis. Yo le invito en todo caso a hacer uso de la palabra si es que así lo desea. Adelante, profesora. Gracias, profesor. Que esta tesis particularmente a mí me llena de satisfacción en mi condición de asesora, porque he visto que la señorita sustentante ha hecho una vinculación muy eficiente entre la teoría y la práctica. Ha tenido un manejo del marco teórico. Es cierto que hay unas pequeñas asuntos que se han obviado, por ejemplo, la nominación de la ley de lucha contra la violencia familiar y sexual en forma mucho más profunda. Sin embargo, creo que sí lo ha tocado realmente. También ha tenido un manejo de muchos autores que ya han trabajado el tema de violencia, pero la validez de esta tesis es aquella que vincula cómo es que la violencia familiar repercute negativamente en el rendimiento académico de los niños. Entonces, eso es la mayor validez, el mayor mérito de esta tesis, ¿no? Y yo quiero también decir, no solo a la señorita sustentante, sino incluso a las colegas, que creo que el trabajo social, y eso es parte de nuestra autocrítica, que el trabajo social debe construir sus propios conceptos y categorías para usarlas como parte de nuestra disciplina, porque necesitamos producción de teorías, producción de conceptos, producción que sea algo nuestro. En ese camino yo creo que tenemos que profundizar también los docentes. Y por otra parte también, las tesis nos deben enseñar a los profesores
que nuestros egresados, si bien es cierto, tienen muchas capacidades, tienen mucho interés, tienen mucho apego incluso a la investigación, sin embargo, creo la forma que los reforzamos, enseñamos en las aulas universitarias tiene que ser el más correcto, tiene que ser el más eficiente. No solo se trata de exigir al estudiante, se trata también de dar lo mejor de nosotros a los estudiantes y con mucha autoridad pedirles a nuestros egresados que hagan su trabajo. Solo eso, profesor, muchísimas gracias. Felicitaciones, Silvia. Muy bien, estimados profesores, agradecerles por su paciencia y también a la señorita sustentante por el esfuerzo que está haciendo en adecuarse un poco a las circunstancias actuales y ofrecer seguramente las ideas más saltantes de su tesis. Es un tema sumamente actual, hay una problemática que rodea especialmente, muy especialmente a la sociedad ayacuchana, tanto urbana como rural, sobre un problema que representa la violencia familiar, la violencia contra niños, contra mujeres, en fin, es un tema que sí, ha tenido repercusiones básicamente mediáticas, pero que constituye un problema muy vigente, muy actual, y que en esta ocasión, a través de algunos aportes, se pretende poner nuevamente en el debate una discusión de esta naturaleza. Viene la fase de deliberación, estimados miembros del jurado, señorita sustentante. Vamos a pedirle que abandone por unos minutos el aula virtual a la señorita sustentante para que el jurado pueda hacer la deliberación correspondiente. Les pido por favor a los miembros del jurado que tengan la amabilidad de cerrar sus micrófonos, igualmente a la sustentante, la señorita Silvia Ventura Ramos. Silvia, ante todo, para mí es una enorme satisfacción que haya sido tu persona la que haya experimentado esta segunda oportunidad en la que realizamos una sustentación de tesis a través de medios virtuales. Tenemos muchas limitaciones, aún desconocemos mucho de este mundo al que Zygmunt Bauman se refería como un espacio líquido, ¿no? Muy inestable, ¿de acuerdo? Donde casi no podemos sostenernos. Esta metáfora que él utiliza para referirse al mundo virtual nos sirve para reflexionar respecto a estos escenarios donde vamos a ir actuando seguramente en los próximos meses con experiencias similares a por las que estás pasando, experiencias que tienen que ver con los procesos académicos, incluso con clases virtuales, algo al cual no estamos habituados y que nos va a costar muchísimo incorporarnos. En fin, es una experiencia por la que pasas, pero una experiencia agradable, entiendo, porque sé que has defendido con vehemencia, con mucha convicción el trabajo que has realizado. Y creo que eso
para nosotros no va a ser, no es ajeno. Hemos visto ello, hemos visto madurar tu tesis, y creo que con las limitaciones que son propias de las investigaciones en general, ¿no? Lo has hecho bien, y eso es lo que ha definido el jurado, ¿no? Ha encontrado aspectos sustanciales de tu investigación que han merecido un resultado favorable. Me da muchísimo gusto en comunicarte que la aprobación ha sido de sobresaliente. Es una de las pocas tesis que tienen nuestra facultad estos resultados, y creo que el mérito, además de ser tuyo, también es un mérito que saludo a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, a la Escuela de Trabajo Social, a sus docentes, al jurado que hoy ha recibido tu sustentación. Producto de ese esfuerzo conjunto entre los docentes y ustedes como estudiantes y quienes han sabido sacarle muy bien el provecho a su formación, es pues el resultado de este éxito que nos felicitamos como Facultad de Ciencias Sociales. Te felicito a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la segunda sustentante, con un éxito que ha concluido, pues, ¿no?, en esta sustentación. Voy a pedir al señor secretario docente para que tenga bien de leer el acta que se levanta a partir de esta sustentación de tesis. Señor secretario. Vamos a dar lectura al acta de sustentación virtual de la tesis, Violencia familiar y el rendimiento académico de estudiantes de quinto grado de primaria en institución educativa El Maestro, Distrito de San Juan Bautista 2018, para optar el título de licenciada en Trabajo Social de la bachiller Silvia Ventura Ramos. En la ciudad de Ayacucho, siendo las 11:10 de la mañana del día miércoles 20 de mayo de 2020, se reúnen en la sala de reunión del Google Meet el doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui, los docentes miembros del jurado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, doctora María Luz Criales Añaños, licenciada Roberta García de la Cruz, licenciado Marco Rolando Guamaní Rebollar, la asesora maestra Socorro Candelaria Ochoa Rojas, y el secretario docente, licenciado Rafael Giovanni Jorge León, encargados de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis, Violencia familiar y el rendimiento académico de estudiantes de quinto grado de primaria en la institución educativa El Maestro, Distrito de San Juan Bautista, 2018, con la cual pretende optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Verificado el quórum reglamentario, el presidente del jurado solicita al secretario docente para que dé lectura a la resolución de canal número 047-2020, de acuerdo al reglamento de grados y títulos del currículo de estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Culminada la lectura, el presidente del jurado dispone que la bachiller inicie con la sustentación y le recuerda que tiene 20 minutos para tal fin. La bachiller inicia con la sustentación de manera ordenada de acuerdo a los capítulos establecidos y utilizando diapositivas. Concluida la exposición, el presidente del jurado invita a los miembros del jurado para la ronda de preguntas, iniciando la doctora María Luz Criales Añaños y luego la licenciada Roberta García de la Cruz y el licenciado Marco Rolando Guamaní Rebollar. Finaliza la maestra Socorro Candelaria Ochoa Rojas, que en su calidad de asesora puntualiza algunos aspectos vinculados a la investigación científica. El presidente del jurado, luego de la defensa de la tesis por parte de la sustentante, da por finalizada la sustentación y solicita que abandone la sala de reunión del Google Meet para iniciar con la deliberación y poder emitir la calificación correspondiente. El secretario docente recepciona vía correo electrónico las hojas de calificación enviadas al inicio del acto académico y consolida la información. Aprobada con la nota de sobresaliente, los miembros del jurado acuerdan que la sustentante absuelva las observaciones para que presente la versión final de su investigación y el Consejo de Facultad puede emitir la resolución respectiva para que pueda optar el título profesional correspondiente. El presidente del jurado informa a la sustentante el resultado de la calificación y le hace llegar las felicitaciones que corresponden. El acto académico concluye a las 12:30 de la tarde, firmando en señal de conformidad el presidente del jurado y el secretario docente. Muy bien. Luego de la lectura del acta de la sesión de hoy día, vamos a concluir con este acto que hemos realizado con la sustentación de tesis, reiterándole a Silvia, a sus profesoras, a su asesora, a la Escuela de Trabajo Social, las felicitaciones del caso. No sé si ella
de parte de Silvia algún comentario y también de los profesores. Sería muy agradable escucharles luego de este acto de sustentación. Señor decano. Siga por favor, profesora. ¿Sí? Señor decano, si me permite, quiero felicitar a Silvia por su esfuerzo, su dedicación, su aporte, y también a su asesora, a la profesora Socorro Ochoa, por haber apoyado, asesorado, dirigido este proceso. Mis felicitaciones y le deseo muchos éxitos en su carrera profesional y personal. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, por favor? Profesor Carlos, ¿me permite? Adelante, profesora. También felicitar nuevamente a Silvia Ventura por haber logrado su título profesional ahora como trabajadora social, colega. Bien, ella sé que va a hacer un papel bastante importante en la sociedad, contribuyendo al desarrollo de procesos sociales importantes que nos compete como trabajadores sociales. Quiero desearle éxitos a todo nivel y que siga así hacia adelante, ¿no? Sé que el espacio laboral de hoy en día se abre mucho más para el trabajo social. A pesar que estamos en situaciones de confinamiento, de cuarentena, ahí están las oportunidades que se nos presenta cada día. Entonces, éxitos, felicitaciones nuevamente, Silvia. Gracias, profesor. Muy bien. Profesora Socorro. Active, por favor, Felicitar profesora. a Silvia por el excelente trabajo que ha realizado, por su esfuerzo, su dedicación, su empeño, a pesar de que como asesora sé que en algunos momentos los tesistas tienen flaquezas por una y otra circunstancia que se presenta en el camino, pero ella ha sabido vencer esos impedimentos. Desearle que tenga una vida profesional muy próspera porque ha dado buen pie, inicia su carrera con muy buen pie, y yo creo que el mercado laboral nos está esperando, y más aún cuando estamos en este contexto, cuando ya nuestras egresadas se están incorporando a la nueva problemática de la pandemia, el COVID. Ya tenemos egresadas del año pasado que ya están en el mercado laboral. Espero que muy pronto culmines con tus requisitos legales que también pide el mercado laboral, y yo creo que vas a tener muy buen éxito en tu vida profesional. Felicitaciones una vez más, Silvia, y que todo sea para bien también de nuestra universidad, de nuestra escuela. Muchas gracias. Gracias, profesores. El profesor Marco Aguamaní también expresa sus saludos. Ha tenido una dificultad respecto al audio, a lo que debemos de superar para las siguientes sustentaciones definitivamente. Nada, Silvia, a lo mejor quieras decir algo. Vamos a escucharte con mucha atención y con mucha satisfacción. Bueno, primero que nada agradecerles a todos los miembros del jurado, a usted, doctor Infante, y a mi asesora, quienes desde un primer momento me han apoyado en poder realizar la investigación. Si bien es cierto, en la vida las cosas no son fáciles, se presentan muchas dificultades en el camino, tanto personales como también exteriores que han podido pasar dentro de mí, ¿no? Quiero agradecerles infinitamente, me siento muy feliz porque ya yo egresé en el 2015 y he tenido muchas dificultades para hacer mi tesis, para poder titularme, pero finalmente, como lo mencionó la licenciada Socorro, hay personas que te animan, ¿no?, a realizar el trabajo, a continuar, y como trabajadora social, yo, como he trabajado mayormente con niños, me ha interesado mucho esta investigación para poder dar propuestas, ¿no? Propuestas tal vez tomando en cuenta ahora los aportes que ustedes me brindan para poder enriquecer más la investigación, ¿no? Y también nuestra función, nuestro desempeño como trabajadores sociales. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo, y fue una experiencia
un poco complicada para mí porque recién me estoy familiarizando también con el programa que se ha utilizado para poder sustentar. Muchas gracias con todos ustedes. Bien, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Gracias. Lo has hecho bien. Silvia, nuevamente gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia académica. Es seguramente la última que corresponde al nivel de pregrado. Seguramente nuevas perspectivas se abren en tu camino profesional, personal y familiar. Nuevamente felicitaciones a nombre de la Facultad de Sociales y bienvenida una vez más a la comunidad de trabajadoras sociales de la región de Ayacucho. Bueno, vamos a concluir entonces nuestra reunión, estimados colegas, nuevamente expresarles mi gratitud, mi aprecio y por favor consérvense bien, cuiden a la familia para mantenernos siempre a disposición de los intereses de nuestra universidad, de nuestra sociedad. Un abrazo a todos. Vamos a concluir la sesión.